Hola, hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestros eventos semanales de Gran Tortón. Les saluda Catherine Ulate. Esta mañana les presentamos el tema alcances y aplicaciones de la reorganización empresarial. Y para desarrollar este tema nos acompañan tres especialistas de la firma. Ellos son Dilana Barrientos, gerente de impuestos y legal, Natalia Ramírez, senior legal, y David Morales, también senior legal. Le recordamos que somos una empresa con más de 58 años en el mercado costarricense en el que nos especializamos en servicios de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. También recuerden que nosotros les ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad en cada una de las áreas que ustedes o su empresa así lo requieran. Aprovecho también esta ocasión para invitarlos al webinar de la próxima semana que vamos a realizar el 18 de agosto con el tema ¿qué es el estándar común de reporte y cuál es la información financiera que se comparte internacionalmente para efectos fiscales? Este va a ser impartido por Rafael González, socio de impuestos y legal, y por Alonso Erac, director de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia, ambos de la firma Gran Tortón. Recuerden que a partir de este momento ustedes pueden dejar sus consultas y al final de la presentación nuestros especialistas van a estar respondiéndolas, cada una de ellas, y también los podemos hacer llegar la presentación y el video una vez que lo tengamos listo en nuestra plataforma de YouTube. Y también, bueno, van a poder repasar esta charla en las diferentes plataformas de redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y en LinkedIn. Para dar inicio esta mañana, vamos a saludar a nuestros expositores y damos inicio con David Morales, senior legal de Gran Tortón. Muy buenos días, David. Muy buenos días, Catherine. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, David. También aprovechamos para darle la bienvenida a Natalia Ramírez, senior de legal. Natalia, muy buenos días. Buenos días, Catherine, y buenos días a todas las personas que nos acompañan. Esperamos que les sea muchísimo provecho este webinar. Muchas gracias, Nati. También aprovechamos para darle la bienvenida a Dilana Barrientos, gerente de impuestos y legal. Muy buenos días, Dilana. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar un jueves más con nosotros. Este tema definitivamente es un tema bastante novedoso y esperamos que sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias y sin más por el momento vamos a dar inicio al tema de esta mañana que bien decíamos es alcances y aplicaciones de la reorganización empresarial. Le damos el pase a David Morales. David, adelante. Muchas gracias, Catherine. Una vez más, agradecerles a todos los que nos acompañan, agradecerle a Dilana, agradecerle a Natalia y a todos nuestros clientes que todos los jueves pues, nos premian con su atención y siempre están con nosotros en los temas de interés que la firma procura tratar. El día de hoy vamos a hablar de los alcances y las características de los procesos de reorganización empresarial, partiendo de la gran cantidad de situaciones que vemos día con día y de procesos que de una u otra forma terminan desembocando en un proceso de reorganización. Por lo que queremos traerles desde la perspectiva legal y contable los principales elementos de la figura para un entendimiento, diría yo, un poco más terrenal y mucho más sencillo para todos ustedes. Uno de los aspectos más relevantes de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue precisamente la introducción del tema de la organización empresarial en el artículo 27.4 y los demás artículos que vamos a ver el día de hoy. 27.4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De hecho, es curioso porque el concepto de organización empresarial no es para nada nuevo y podríamos decir que respecto a las legislaciones que fueron punta de lanza, pues presenta un retraso bastante importante. El día de hoy vamos a dividir la exposición de la forma que pueden ver. Hablaremos un poco del origen, de la conceptualización, de la normativa de referencia, de los requisitos para su aplicación, ejemplos prácticos y puntuales de operaciones que pueden estar sometidos a una reorganización empresarial y las interpretaciones hasta el momento que tenemos de la Dirección General de Tributación. Entonces, para retomar lo que les decía un poco,
el concepto no es para nada nuevo y podríamos decir que hay un atraso bastante importante respecto a las legislaciones que en su momento empezaron con el tema. Especialmente podríamos decir que las que más los han tratado son Japón, Estados Unidos y la Unión Europea como conglomerado, y en su momento lo inició el Consejo de Europa. Acá en esta diapositiva vemos principalmente los principales cuerpos normativos de referencia sobre el tema. Pero tenemos que hacer una serie de consideraciones, dado que los procesos de reorganización empresarial son cada vez más conocidos, son cada vez más apetecidos, especialmente por por la mejora en la productividad y la mejora financiera que representan. Pero inicialmente estos tenían un objetivo de estructuración fronteriza. Es decir, en un primer momento el legislador los ideó para colaborar en la integración económica y financiera de grupos multinacionales. Entonces, por esto, en una primera etapa, generalmente se dice que eran procesos de concentración o de consolidación empresarial, y se entendían como aquellas operaciones a través de las cuales un grupo, definido en función de sus vínculos jurídicos de control, incrementaba su dimensión. Por lo que en un principio el tema de reorganización o reestructuración empresarial tenía una escala más regional e incluía operaciones mucho más grandes. Y seguimos hablando siempre de fusiones, de decisiones, pero principalmente se manejaban temas de traslados de sede y temas un poco más transfronterizos. Con el paso del tiempo y la producción propia de cada uno de los países, especialmente de los países latinoamericanos como Brasil, como México, Argentina, Colombia me parece que lo empieza en 2012, Chile la normativa data del 2018, pues la acepción de reorganización empresarial ha cambiado un poco. Y sí es necesario siempre como tratar de puntualizar el concepto, porque dentro de la práctica tributaria, como les comentarán más adelante Natalia y Dilana, no todos los actos desarrollados, no todos los actos que nos gustaría desarrollar como empresa van a implicar una reorganización empresarial. Aquí para el tema de la conceptualización y para efectos didácticos, hay una cosa que tenemos que decir sí o sí, y es que no hay un consenso sobre la definición de reorganización. Lo anterior es de muy sencilla comprobación. Si alguno que nos está viendo tiene interés en leer algo de la figura, va a encontrarse siempre con los tres términos que estamos proyectando. Reorganizar generalmente va a implicar cambiar algo, y en este caso modificar una organización ya establecida. Sin embargo, dentro de la literatura aún no se alcanza un criterio unificador dentro de los distintos ámbitos de derecho, presentándose discrepancias, por ejemplo, entre el derecho tributario y el derecho mercantil. Les cuento, más o menos, en el ámbito tributario la reorganización se enfoca a decisiones relacionadas con los procesos de transformación del tipo social, división de sociedades, fusiones, entre otros. Mientras que en un primer momento para el derecho mercantil, el término de reorganización estaba mucho más relacionado a procesos de insolvencia. Inicialmente esta disonancia entre la ley tributaria y la ley mercantil podía o sigue en ciertos momentos presentando algunos problemas de interpretación, más cuando son ramas que están en estrecha vinculación. Otra de las denominaciones que comúnmente se pueden escuchar es la de modificaciones estructurales, como alusión a los structural changes del derecho norteamericano, y también se manejan las modificaciones estructurales dentro del ordenamiento español, que tiene una legislación específica, pero tiene que ver un poco más con temas concursales, con estas decisiones de carácter un poco más económico, que si bien sí cambian la organización e implican un cambio sustancial, no necesariamente van a traducirse en muchas veces dentro de la tipología de reorganización. Pero bueno, de igual forma podemos hablar
así como lo ven en el término segundo de la diapositiva, del término de reestructuración, el cual ha tenido por así decirlo, una aplicación un poco más internacional. Los alcances se han plasmado en la reasignación que hace una empresa en otro estado, de sus activos, de sus funciones, de sus riesgos. Entonces, el término de reestructuración empresarial ha sido como un mecanismo de control de los estados, principalmente relacionado a normas de precios de transferencia o para evitar la doble tributación internacional. Entonces, básicamente, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, dependiendo de la legislación, podemos encontrar los términos de reestructuración, reorganización o modificación estructural. Ya precisando un poco más en el ámbito que nos ocupa y que nos convoca el día de hoy, la legislación nuestra, la costarricense, y la legislación norteamericana son las que comparten el enunciado de reorganización empresarial para establecer los efectos tributarios. Entonces, ya tratando de redondear un poco más el concepto, diríamos que reorganizar es modificar la organización de una empresa. Y esta definición se sustenta en dos términos claves, que son organización y empresa, que se presentan en una relación muy íntima, que no se concibe la existencia de la una sin la otra. Entonces, también es necesario puntualizar, la empresa, consecuentemente, es una unidad que va a gozar de una organización, la cual podrá verse alterada si se varía un conjunto de relaciones que la componen. Entonces, para efectos de la presente exposición, asumiremos que toda empresa goza de una organización que nace a partir de una serie de decisiones económicas que la identifican o la diferencian de otras empresas, siendo así que la reorganización implica una serie de actos que impactan o modifican la organización de la empresa. Entonces, las decisiones que nos llevan a una reorganización económica, a una organización empresarial, perdón, pueden ser diversas y principalmente deben analizarse caso por caso. Si bien desde un punto de vista de la explicación de fenómenos no hay demasiadas diferencias, tal vez semánticas, entre organización y estructura, para los efectos de la presente exposición vamos a entender lo mismo por reorganizar, por reestructurar o por modificar, pero vamos a analizar el caso por caso, que de hecho es uno de los grandes bemoles de este tema y que es bastante importante puntualizar. Bueno, David, muchísimas gracias por esta introducción, que creo que en este tema es bastante importante. Y ya entrando al tema de nuestra normativa, de lo que tenemos aquí en Costa Rica, pues encontramos en nuestras leyes 3 artículos, específicamente en leyes de naturaleza tributaria, que hablan sobre la figura de reorganización empresarial. Específicamente tenemos el artículo 27 cuater de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tenemos el artículo 30 del reglamento de esta ley, y por último tenemos el artículo 9, inciso 4 de la ley de IVA. Entonces, vamos a repasar estos artículos para extraer tal vez algunos elementos que son importantes para más adelante y que nos quedemos con eso para analizar los casos de reorganización empresarial. Entonces, de todos los artículos que vamos a ver, este es el único que voy a leer porque me parece pues importante mencionarlo, y es el 27 cuater de la ley de renta, que dice: en casos de reorganización empresarial por distintos medios como la adquisición de acciones, cuotas o participaciones sociales, aportes no dinerarios o activos, fusiones, decisiones, compra de establecimiento mercantil, transferencia total o parcial de activos y o pasivos y otros, las ganancias de capital que se puedan generar se considerarán como no realizadas para los efectos del artículo 27 ter, inciso 3. Con base en los principios de neutralidad fiscal y continuidad del negocio, siempre que en la operación de reorganización me dio un motivo económico válido. En todo caso, se mantendrán los valores históricos de los bienes y derechos transmitidos en las distintas reorganizaciones, a efectos de determinar las posibles ganancias o pérdidas de capital que se produjeran con ocasión de una enajenación posterior de aquellos. Entonces, aquí me gustaría, y esto creo que nos va pues, a ser útil para
para el resto del webinar, es pues señalar algunos aspectos que llaman la atención de este artículo. El primero de ellos va muy en línea con algo que nos decía David, y es que no encontramos una definición como tal en la norma de lo que es una reorganización empresarial, lo cual podría llegar a generar, y de hecho lo hace, un grado de incertidumbre sobre la figura. Lo segundo es que lo que tenemos es una serie de ejemplos de figuras legales que podrían utilizarse en una reorganización empresarial, pero es importante que entendamos que esta no es una lista taxativa, sino que pues desde el principio de autonomía de la voluntad que aplica en el derecho privado, pues podríamos utilizar para efectos de reorganizarnos una figura que no esté expresamente contemplada en este artículo. Y además me gustaría destacar la existencia o el requisito que se indica en cuanto a los principios de neutralidad fiscal y de continuidad del negocio, también de la existencia de un motivo económico válido, y por último, del hecho de que las transacciones que se realicen dentro de la reorganización se tiene que hacer a valor histórico, se tiene que mantener el valor histórico para efectos de eventualmente poder en el futuro determinar ganancias y pérdidas de capital. El segundo artículo que tenemos es el artículo 30 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí pues no lo voy a leer, pero quería rescatar 3 temas. El primero de ellos es que se establece expresamente que en los casos de reorganización, pues no se consideran las ganancias o pérdidas de capital. El siguiente tema es que se reitera que es necesario utilizar pues el valor en libros, el valor histórico para poder determinar las ganancias o pérdidas de capital en futuras enajenaciones, en futuros traspasos. Y por último, que eventualmente la Administración Tributaria podría emitir una resolución estableciendo disposiciones en torno al tema de la reorganización empresarial. Por último, tenemos el artículo 9, inciso 4, ya es de la ley de IVA. Acá pasamos a otro impuesto, y lo que nos encontramos básicamente es que pues no está sujeto al pago del IVA las transmisiones que se den de patrimonio, de activos, de pasivos, digamos, dentro de una reorganización empresarial, no estarían sujetas al pago de IVA. Y que se establece además que el crédito del impuesto no prescrito, si existiera, ¿verdad?, sería aplicado por el adquirente, o incluso podría ser devuelto al no titular, digamos, aunque no fuera quien lo solicitara en su momento. Entonces, para resumir, después de la lectura de la normativa, podríamos concluir que los requisitos para que se dé la reorganización empresarial son la existencia de un motivo económico válido, tomar en consideración el principio de neutralidad fiscal, el principio de continuidad del negocio, y pues realizar las transacciones a valor en libros. Aquí vamos a ver que cada uno de estos temas tiene pues particularidades o temas, subtemas, por así decirlo, que es importante también considerar, pero vamos a ir viendo cada uno de estos temas de forma individual para que nos quede más claro. Muchas gracias, Natalia. Empezamos viendo y evaluando el primero de los requisitos o de los principales subtemas, que es el motivo económico válido. Y acá esto es toda una discusión. El motivo económico válido, yo diría que es casi un concepto indeterminado, especialmente porque no hay una delimitación o su interpretación conceptual puede ser muy abierta, debido a que es algo que se aplica caso por caso. De hecho, en muchas legislaciones se dice que la única forma de determinar el motivo económico válido es confrontar la operación negocial específica con las normas de fraude de ley, con las normas de elusión o con cualquier otra norma aparente. Entonces, el tema del motivo económico válido es de una discusión sin fin y daría para un webinar por sí solo.
Pero bueno, hay cosas bastante importantes para puntualizar. Primero, hay que tener en cuenta el tema de la carga de la prueba, especialmente en este ámbito de organizaciones empresariales, y yo diría que hay que tener en cuenta eh, dos características esenciales. La primera es que toda operación, objeto de reorganización empresarial, requiere un análisis integral de la operación. Es decir, no se puede ir descomponiendo, sino que tiene que irse viendo como un todo. Y la segunda, que si bien las operaciones siempre están basadas en distintos objetivos, eh, y que los objetivos pueden incluir objetivos de carácter fiscal, estos no pueden ser los preponderantes, porque aquí es donde ya entramos y ya empezamos a desvirtuar un poco la figura, y aquí es donde ya nos hemos encontrado operaciones que no calificarían como una reorganización empresarial. Entonces, es importante que siempre estudiemos las operaciones caso por caso, y que precisamente la carga de probar por qué hay un motivo económico válido es a quien realiza la operación. La verificación de que exista un motivo económico válido exige, perdón, un esfuerzo argumental, un esfuerzo justificativo de que dicha operación no tiene como objeto único o principal el ahorro fiscal, sino que más bien la serie de movimientos que vamos a realizar o que pretendemos realizar, pues obedecen a dar cumplimiento a una necesidad empresarial específica, que puede ser de cualquier tipo, de carácter organizativo, de carácter comercial, de carácter financiero, de ahorro de costos, de mejora de distribución, o de cualquier otro rubro que queramos nosotros pues mejorar. Entonces, en la definición de motivo económico válido hay una gran amplitud potencialmente indefinida de posibilidades. Nosotros, bueno, ya más adelante Natalia les comentará algunos ejemplos de motivos económicos válidos que hemos recopilado, especialmente de otras agencias tributarias, y algunos fallos que hemos visto que sí se admiten acá. eh, para que quede un poco más claro. También es importante decir que la concurrencia de un motivo de naturaleza fiscal no implícitamente va a denegar una reorganización. Es decir, puede tener como un motivo accesorio, pues un reacomodo, pero no puede ser el motivo preponderante. Igual quiero que lo entendamos en el sentido contrario. El hecho de que no haya tampoco ningún motivo de carácter fiscal va a implicar generalmente o sí que estamos ante una operación de reorganización empresarial. Entonces, a la hora de analizar cuál es la finalidad o el propósito de la operación, debe procederse a hacer una valoración global de las circunstancias concurrentes, tanto anteriores y posteriores a la operación, y examinar si estas resultan adecuadas y responden a los objetivos de la ley, que no son otros que conseguir que la pues, fiscalidad no resulte un obstáculo en la toma de decisiones sobre reestructuraciones de empresas. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta y que siempre lo consideremos, porque como les digo, el esfuerzo de justificar esto es de parte de quien realiza la operación. Y bueno, volviendo también al tema de nuestra normativa asociado con el motivo económico válido, podemos encontrar el artículo 12 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es donde nos encontramos la cláusula antierosiva general, que pues no vamos a entrar a leerla, pero básicamente esta cláusula lo que nos indica es, o lo que busca, es evitar que se utilicen actos o negocios que tengan una finalidad que sea distinta a la que la ley establece, o que se utilice no con un fin económico, como nos decía David, con una razón de negocio, digamos, sino que se haga con el fin exclusivo o preponderante de reducir la carga tributaria. En este sentido, nuestra sala primera
en el año 2006, estableció un tema asociado a la realidad económica que es relevante y va en este sentido, y es que es importante analizar si las figuras utilizadas que se utilicen en una transacción, una reorganización, son mecanismos de ilusión que en el fondo realmente lo que están haciendo es ocultar una realidad material distinta a la formal, y que la intención real o la intención última es la reducción de las cargas contributivas. Entonces, pues es algo que es importante tomar en cuenta, que ya es un pronunciamiento de nuestra sala primera, y que siempre que queramos hacer una reorganización es importante pues tomar esto en consideración. Y como les comentaba David, vamos a ver algunos ejemplos de situaciones o razones más bien que podrían ser supuestos de motivos económicos válidos o ejemplos, pero es muy importante recalcar el hecho de que cada caso hay que analizarlo de forma independiente, que hay que analizarlo de forma integral también, para no solo para ver si sí estoy dentro del supuesto o no en que me permita tener un motivo económico válido, sino también para que se documente la transacción de forma tal de que yo la pueda probar en caso de que lo tenga que hacer. Entonces, algunos de estos ejemplos son los que vemos en pantalla. Puede ser la mayor solvencia y capacidad de endeudamiento para reforzar la estructura financiera, mejorar la competitividad en el mercado, preservar el patrimonio inmobiliario, optimizar el empleo de recursos, separar la gestión de distintos negocios, independizar decisiones de inversión. Aquí no lo tenemos en pantalla, pero podríamos también pensar pues, en temas de herencias, de organizaciones patrimoniales, ¿verdad? Pues entonces nada más aquí recalcar que estos son meramente ejemplos y que por supuesto tienen que tener una realidad detrás de ellos, ¿verdad? No solo decir yo me estoy reorganizando, no sé, estoy fusionando con el fin de optimizar recursos, si es algo que no voy a poder probar porque no se está haciendo en ese sentido. Entonces es importante que hagamos el análisis correspondiente. Y con esto, pues le doy la palabra a Dilana para ampliar un poco sobre los otros requisitos. Muchas gracias, Natalia. Vamos a ver, yo creo que es importante, ¿verdad? Como bien lo decía David al inicio, el tema de reorganización empresarial es un concepto amplio. O sea, no tenemos una definición desgraciadamente establecida ni a nivel de nuestra ley, ni a nivel de nuestro reglamento, por lo cual lo que la ley trata de hacer es establecer una serie de requisitos donde cualquier transacción que nosotros vayamos a llevar tenemos que cumplir con estos aspectos para poder hacer calzar la transacción entre la figura de reorganización y poder utilizar los beneficios como tal que la misma norma nos presenta. Para poder tener claro esto, tenemos que entender un poquito, ¿verdad?, de dónde viene justamente y cuál es el fin de utilizar una figura como la reorganización empresarial. Recordemos que esta figura fue introducida por medio de la Ley de las Finanzas Públicas, que entra en vigencia el 1 de julio del 2019. O sea, es un concepto totalmente nuevo, es un concepto donde tenemos muy pocos oficios. En realidad, vamos a ver, tenemos 4 oficios identificados al día de hoy, donde se trata de explicar un poquito qué es lo que hay detrás de un concepto de reorganización y cuál puede ser el punto de vista de la administración tributaria en caso de una fiscalización. Recordemos que la Ley de las Finanzas Públicas lo que viene a incorporar a nuestra Ley de Renta es un capítulo 11. Este capítulo 11 viene a regular todo lo que tiene que ver con rentas de capital, puede ser rentas de capital mobiliario o inmobiliario, y también nos incorpora un concepto que antes, el tema de las ganancias y pérdidas de capital, pues en Costa Rica no estaban grabadas. A partir del 1 de julio, estas ganancias y pérdidas de capital tienen que reportarse en su debida declaración, y cuando tenemos ganancias, pues tienen que pagar el impuesto correspondiente. Podemos hablar de un 2.25 del precio de venta si tenemos un activo antes del 1 de julio, o podemos hablar de un 15% sobre la utilidad, ¿verdad?, si fue que ya existió algún cambio posterior a la entrada en vigencia de reforma. Justamente, ¿qué es lo que buscan las ganancias de capital gravar? Las ganancias de capital tratan de gravar toda la variación que se dé a nivel patrimonial. Podemos hablar de una persona, podemos hablar de una sociedad.
¿Y qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos activos, tenemos derechos, nos estamos deshaciendo de estos activos o derechos, pueden utilizarse varias figuras, puede ser una transacción comercial pura y simple, o puede ser que nosotros en este caso, ¿verdad? Como estamos utilizando la figura, estemos reorganizando nuestro grupo económico. Para efectos del hecho generador de este impuesto, lo que nos dice la ley es que la ganancia de capital va a ser gravada y va a estar sujeta al pago de impuestos cuando sea realizada. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando nosotros sometamos ese activo, por ejemplo, a transmisión o enajenación, es decir, a la venta de este activo como tal. ¿Y por qué es importante tal vez mencionar esto? Porque la ley específicamente no habla, cuando nosotros utilizamos la figura de reorganización, no habla de un concepto de exención en el pago de impuestos. O sea, no es que nos está perdonando, ¿verdad?, el pago del impuesto en esa transacción. Sencillamente lo que nos está diciendo es que la ganancia en esa transacción de reorganización empresarial no se ha realizado, por lo cual el pago del impuesto no cabe en primera instancia, sino que lo que se hace es que se da un diferimiento de ese pago de impuesto hasta que en el momento, digamos, nosotros lleguemos a realizar alguna transacción ya de carácter comercial, o puede ser una transacción entre el mismo grupo económico donde haya un precio de venta pactado, que sea una separación de socios, donde decidan comprar su participación accionaria, donde veamos esa transacción, ¿verdad?, ya con términos meramente comerciales. Entonces nosotros lo que hacemos, como les indicaba, es diferir la ganancia de capital y por consiguiente diferir el pago del impuesto como tal. Por eso es que no podemos hablar de que esto corresponde a un tema de una exención en el pago de impuestos. ¿Y qué es lo que pasa? Como lo comentábamos, ¿verdad? Al ser ese un concepto totalmente abierto, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Ya los compañeros nos explicaron un poquito acerca de lo que tiene que ver con el motivo económico válido, ¿verdad? Que tenemos que tener una razón de negocio detrás de una transacción, y seguimos con este punto que es el principio de neutralidad fiscal. Y prácticamente, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier transacción que nosotros vayamos a realizar y queramos amparar esa transacción bajo el concepto de reorganización empresarial para indicar que la ganancia no se ha realizado en ese momento, sino que la vamos a diferir para un momento posterior, no puede realizarse con el fin propio de pagar menos impuestos. Es decir, nosotros no podemos, ¿verdad?, utilizar la figura de reorganización empresarial como un método de planificación fiscal, ¿verdad? O sea, nosotros cuando hablamos de neutralidad fiscal es justamente que todas las operaciones que nosotros estemos llevando a cabo en ese momento no tengan como fin o como principio particular y esencial de la transacción realizar un menor pago de impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en que nosotros utilizamos esta figura de reorganización empresarial como método específicamente para realizar un pago de impuestos menor, ¿verdad?, nuestra hacienda pública, pues podríamos estar en un tema de contingencias con la administración tributaria. Recordemos que el día de mañana, perfectamente, si es una sociedad, si es un grupo económico que se está reestructurando, ¿verdad?, la administración tributaria puede llegar y realizar un requerimiento de información para ver justamente cuál es el motivo y qué hay detrás de todo este tema de la reorganización que se lleva a cabo. Si la administración no logra determinar que efectivamente hay una razón de negocio en esa estructuración que se está llevando, que no hay un motivo económico válido para toda la transacción que se está llevando como tal, y específicamente determina que el objetivo primordial, principal de la transacción es realizar un menor pago de impuestos, pues podríamos estar sujetos a un tema de contingencias y un tema de determinaciones por parte de la administración, donde nos diga que toda esa transacción, dígase una cesión de acciones, dígase una cesión, por ejemplo, o compra de establecimiento mercantil, dígase tal vez alguna fusión que se esté llevando a cabo, estaba efectivamente sujeta al pago de ganancias de capital y que nos lleguen a cobrar eventualmente el 2.25 del precio de venta o eventualmente el 15% de la utilidad. Y recordemos que en caso de una fiscalización tendríamos que pagar ese impuesto que la administración nos está determinando en ese momento, tendríamos que pagar intereses y tendríamos que pagar sanciones. Tal vez es importante aquí mencionar que todo este tema, ¿cómo hacemos nosotros eventualmente para demostrarle a la administración tributaria de que efectivamente el tema del ahorro tributario no es el objetivo principal de la transacción que estoy llevando? Recordemos que con la administración todos los papelitos hablan, ¿verdad? Tenemos que tener todo el respaldo documental necesario para poder demostrarle a la administración cuál es mi objetivo, cuál es mi motivo económico y mi razón de negocio por la cual yo me estoy reorganizando. Entonces, tenemos que tener, por ejemplo, actas de asambleas de socios, tenemos que tener contratos privados entre las partes donde se
establezcan cuáles son las condiciones de la reorganización y donde nosotros podamos y demostremos cuál es el motivo económico válido, cuál es el fin específico, la razón de negocio con la cual estamos llevando, garantizar que hay un tema de continuidad de negocio, que ya vamos a explicar un poquito este concepto, y sobre todo el tema a nivel contable de prueba que vamos a presentar es que toda la transacción como tal se está llevando a valor en libros, ¿verdad? Tenemos que respetar el costo en cada una de las transacciones que llevamos a cabo. Cuando hablamos entonces de continuidad de negocio, este es otro de los puntos que la ley nos establece que se tiene que dar y tiene que prevalecer en un tema de reorganización empresarial. Recordemos que continuidad de negocio, ¿verdad? Puede ser justamente la capacidad que tiene una empresa o un grupo económico de continuar con sus operaciones después de sucedido un hecho, ¿verdad? Es la capacidad de resiliencia que puede tener un grupo económico, una sociedad, después de algún hecho en particular que se esté llevando. Podemos estar hablando de temas como desastres naturales, de crisis comerciales, ahora pues de tema mundial, ¿verdad? El tema de la pandemia o incluso un tema de reorganización del grupo económico. Cuando nosotros hablamos de continuidad de negocio, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, dos sociedades, una sociedad tiene alguna actividad operativa, tenemos otra sociedad con otra actividad operativa, tenemos igualdad de socios a nivel societario y por alguna razón alguno de esos negocios no nos está dando las utilidades que nosotros estamos esperando y pues viene continuamente presentando pérdidas para efectos tributarios. ¿Qué puede pasar? Que alguno de los socios diga, yo ya no quiero participar más en este negocio, te cedo mi participación accionaria en esta sociedad que definitivamente no está dando los rendimientos esperados y sencillamente me voy para dejar que ese negocio eventualmente muera. Este no es el fin justamente de la reorganización empresarial porque parte de los principios es que el negocio continúe. Indiferentemente de si nosotros estamos haciendo una venta, establecimiento mercantil, una fusión, una cesión de acciones, ¿verdad? La idea es que los dos negocios, los tres negocios, los cuatro negocios, indiferentemente cuántas operaciones, ¿verdad? Estemos tratando de integrar y de mezclar por medio de la figura de reorganización, cada una de estas dos, de estas tres o de estas cuatro operaciones tienen que continuar. Tiene que continuar, tiene que seguir pagando impuestos a Hacienda, ¿verdad? Como se ha venido haciendo hasta el día de hoy, justamente prevaleciendo el tema de neutralidad fiscal y en este punto lo que es la continuidad de negocio, donde justamente la idea es que cada uno de los negocios por aparte o de las sociedades por aparte que se están viendo involucradas en un proceso de reorganización mantengan sus funciones, ¿verdad? Durante y después de una reestructuración de este tipo. El último punto que es importante, ¿verdad? Que también tengamos claro es que toda transacción de reorganización empresarial tiene que darse a valor en libros. Y ya esto es un tema, ¿verdad? Un poquito más contable. ¿Qué significa valor en libros? En este caso que nosotros estamos viendo actualmente en la presentación, pues estamos hablando de una fusión de sociedades. Tenemos a la sociedad A, B y C y tenemos a la sociedad DF. Posiblemente las dos tienen inmuebles y tienen un tema de alquileres. Pero ¿qué quiero yo hacer? Porque las dos están actualmente pagando en la declaración de 125 de forma mensual. Entonces ya no es como antes, ¿verdad? Que teníamos sociedades con inmuebles porque teníamos un tema de fraccionamiento de renta, ¿verdad? Y podíamos hacer una segregación de gastos. Ya estos conceptos, ¿verdad? Que teníamos antes, pues no son del todo eficientes en nuestra realidad tributaria el día de hoy. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues prácticamente fusionar las sociedades. Que todos mis inmuebles queden en una única sociedad donde yo pueda seguir realizando el alquiler y pagando de forma mensual este impuesto. Para yo poder hacer esta fusión, prácticamente, ¿qué tengo que hacer? Estamos hablando de sociedades hermanas, tenemos que unificar los dos estados financieros, los estados financieros de mi compañía A, B y C y los estados financieros de la compañía DEF. ¿Qué principio tenemos que mantener aquí? Toda unificación de estados financieros, cualquiera que sea la transacción que estemos llevando bajo el concepto de reorganización, tenemos que hacerlo a valores en libros. No podemos incrementar el valor de mis activos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en este caso tenemos un terreno y tenemos un edificio en
en una sociedad por 2.100.000 y en otra sociedad por 2.200.000, yo tengo que respetar esos costos y tengo que tener esos costos respaldados para el día de mañana, en caso de una fiscalización, poder demostrarle a la administración que esos son mis costos de adquisición de todos esos bienes. Únicamente sumo, ¿verdad? Mis activos, no debo incrementar el valor de estos activos, porque ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros en ese momento decimos, bueno, el edificio 1 de la empresa 1 tiene un valor, tanto terreno como edificio, de 2.100.000, pero en el mercado ya no vale 2.100.000, sino que en el valor de mercado son 5 millones. Entonces hago la unificación de estados financieros y llevo esos activos a 5 millones de colones. ¿Qué es lo que pasa? Estoy incrementando el valor sin tener una justificación de respaldo. Ahí la administración, en caso de una fiscalización, perfectamente puede llegar el día de mañana a decir que eso no es un tema de reorganización porque no se respetaron los principios establecidos a nivel de la ley y cobrarnos eventualmente el 2.25 o el 15% como se corresponde, ¿verdad? Dependiendo de cada uno de los escenarios que tengamos, por el incremento que yo le estoy realizando al valor de mis activos a la hora de llevar a cabo el proceso de fusión. Ahora bien, va a continuar en este caso, como comentaba Natalia, ¿verdad? Hay una lista, unos ejemplos específicos que nos está estableciendo la ley de cuáles son algunas de las figuras que podríamos utilizar. En este caso traemos 2 ejemplos y Natalia nos va a ayudar con estos. Bueno, efectivamente, el artículo 27 cuater nos establece pues una serie de ejemplos dentro de las cuales se podrían llevar a cabo reorganizaciones empresariales o mediante las cuales más bien se podría llevar a cabo. Entre ellos tenemos la adquisición de acciones o de cuotas, aportes, fusiones, escisiones, que el tema de las escisiones es interesante porque mercantilmente nuestro código de comercio no regula esta figura y uno podría pensar que desde el punto de vista de autonomía de la voluntad, pues uno puede llevar a cabo una escisión como tal, pero el tema es que el registro de personas jurídicas no lleva a cabo la inscripción de este tipo de figuras, ¿verdad? Otro que tenemos es la compra de establecimiento mercantil, la transferencia parcial o total de activos y pasivos. Y justamente el día de hoy Dilana nos va a ayudar desarrollando 2 ejemplos. El primero de ellos es de una compra-venta, ¿sí? De una compra-venta de establecimiento mercantil en donde se traspasa una unidad de negocio a otra persona jurídica mediante pues el traspaso de activos y pasivos a favor de otra persona jurídica, que básicamente en esto consiste pues esta figura, ¿verdad? Esto claramente se realiza a través de un proceso que la ley determina. Y el otro ejemplo está enfocado en el traspaso de acciones mediante aporte en especie de estas y ahí también, pues legalmente tal vez lo que tenemos que hacer no es demasiado, pero siempre es importante que lo documentemos correctamente, que se indique que es una reorganización empresarial, que se estructure, que se mencione cuando hacemos el asiento, que hagamos un contrato explicando un acuerdo de reorganización, explicando cuál es el procedimiento que se va a seguir, que se trata de una reorganización y que logremos amarrar pues todos los documentos que se preparen en la transacción. Y ahora sí, Dilana nos va pues a explicar las estructuras de estos ejemplos que les trajimos el día de hoy. Bueno, en este caso, ¿verdad? Tenemos una figura que es justamente la venta de establecimiento mercantil. Prácticamente el caso que traemos es una sociedad que tiene como actividad, ¿verdad? Venta de ropa deportiva por medio de tiendas o de punto de ventas. Y tenemos otra sociedad que es justamente la que importa toda esta mercadería, se la vende eventualmente a la sociedad que tiene las tiendas y tiene también toda la parte administrativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta transacción? Nosotros por un tema, ¿verdad?, de los socios deciden que hay un costo muy alto de tener 2 sociedades que tengan las actividades de forma separadas, entonces quieren optimizar un poquito el tema de la actividad porque tal vez la sociedad como tal no les está brindando los rendimientos esperados y quieren pasar todo lo que es la parte de la actividad de la importación a las tiendas de ropa para poder unificar todo lo que es la traída de la mercadería y la venta de la mercadería como tal. Entonces, ¿qué se va a proceder a realizar? Pues una venta al establecimiento mercantil, cediendo cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar, que son, digamos, como los activos específicos relacionados con lo que es la actividad de la importación. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Tenemos que respetar, ¿verdad? Todo el tema de los puntos que hemos visto, ¿verdad? Que son establecidos por la ley
y que tenemos que cumplir para que se pueda aplicar la figura de reorganización empresarial. Tenemos que tener un motivo económico válido, que es justamente justificar cuál es la razón por la cual yo estoy pasando la actividad de la importadora a la actividad de la tienda de ropa. Puede ser, como lo comentábamos, porque no tenemos, ¿verdad? No nos están dando los rendimientos necesarios, porque estábamos dejando pérdidas en una sociedad de forma innecesaria, ¿verdad? Estamos reportándole tal vez una información que no es del todo tan apegada a nuestra giro de negocio, a la administración tributaria. Quiero unificar mis actividades principales para tener mayor eficiencia tributaria e incluso poder pagar, ¿verdad? Y reportar utilidad a la administración y dejar de presentar pérdidas en una sociedad para llamar la atención producto de fiscalizaciones y demás. ¿Cuáles pueden ser el tema cuando hablamos de neutralidad fiscal? Pues en este caso justamente yo no estoy dejando de pagar impuestos. La estructura que estoy haciendo justamente estoy pasando una actividad de una sociedad a otra. Yo no estoy dejando de pagar impuestos. El fin de la estructura no es dejar de pagar impuestos, más bien lo que estoy realizando es un tema de optimización tanto de mis operaciones, tanto de mis costos administrativos, tanto hasta el tema de verdad de utilidades y de rendimientos al final del periodo. Cuando hablamos de continuidad de negocio, la actividad de la importación y la actividad de la tienda de ropas va a continuar, ¿verdad? No estamos cesando ninguna de estas actividades, sencillamente la estoy pasando de una sociedad a otra para que toda la sociedad que se encarga de la venta como tal de los artículos deportivos, pues sea la que condense también el tema de la importación. Como vemos, las ramas de negocios siguen manteniéndose en pie, sigo manteniendo la parte administrativa en una sociedad por aparte y sigo manteniendo todo concentrado, lo que es la venta de la ropa y el tema de las importadoras en una misma sociedad. Y lo importante, mantener los valores en libros. Es decir, si nosotros tenemos 1 millón de colones de cuentas por cobrar, 1 millón de colones de inventario y 1 millón de colones de cuentas por pagar, tenemos que mantener esa misma dato contable a la hora de que yo paso estas cuentas a mi sociedad de venta de ropa. No puedo incrementar que nosotros digamos, bueno, sí es que efectivamente el inventario yo lo tengo registrado al costo, pero ese inventario el día de mañana cuando yo lo venda puedo incrementar un poquito el valor, entonces voy a cambiar el valor. O puedo llevar incluso, modificar un poco el tema de las cuentas por cobrar para llevarme un valor un poquito más alto a la otra sociedad. Ese cambio a nivel de valores yo no lo puedo realizar. Tengo que respetar los valores contables, todo tiene que quedar respaldado, ¿verdad? Tenemos que llevar la contabilidad, tenemos que hacer la actualización de los asientos, ¿verdad? Que vamos a correr en esta sociedad y tenemos que llevar la información documental de manera legal, es decir, un acta de asamblea, un acta de junta directiva donde se tome la decisión por parte de los miembros de junta directiva, ¿verdad? Y se establezcan punto por punto cuáles son aquellos aspectos, ¿verdad?, que me permitan verificar el tema del motivo económico, neutralidad fiscal, indicar que la transacción se hace con respaldo al artículo 27 cuater de la ley, ¿verdad?, que es justamente lo que me ampara a mí a no realizar el pago de impuestos el día de hoy porque estoy difiriendo la ganancia de capital y llevar a cabo, digamos, toda la transacción respaldada de forma documental lo más completa posible para no tener eventualmente el día de mañana cualquier tema de riesgo de fiscalización, una fiscalización por parte de Hacienda. Ahora bien, en el tema, por ejemplo, este es un caso donde tenemos igualdad de socios, ¿verdad?, en 3 sociedades diferentes, una que es dueña de vehículos, una que es dueña de inmuebles y una que es dueña, o lo que realiza más bien es la prestación de servicios profesionales. ¿Y qué es lo que quiero yo? Pues simplificar un poquito mi estructura operativa, porque por todas estas sociedades, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a realizar aportes por parte de los socios, hay que realizarlos de forma independiente para cada sociedad y demás. Y lo que quieren los socios es unificar el tema de las sociedades y el tema de la toma de decisiones en estas sociedades. Entonces, lo que se realiza es justamente aportar las acciones de cada una de estas sociedades en una sociedad holding. Igual, como lo comentamos en este caso, no estamos dejando, ¿verdad?, ninguna rama de negocio por aparte. La sociedad dueña de los vehículos va a seguir como dueña de vehículos, posiblemente tenga un tema de alquileres. La sociedad dueña de inmuebles también va a seguir pagando sus impuestos por el tema de alquileres que tiene. Y la sociedad dueña de servicios profesionales va a seguir siendo contribuyente de la declaración de 101. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues prácticamente en esta sociedad holding lo que se va a hacer es un aporte de las acciones. Entonces, es un aporte en especie que va a recibir la sociedad holding y es importante que tanto en la sociedad holding como en las sociedades de abajo se haga referencia al tema de reorganización para hacer, ¿verdad?, uso específicamente del beneficio que me da la ley y tengo que reconocer también esos aportes que está recibiendo esta sociedad holding, ¿verdad? Toda la transacción no solo tiene que quedar documentada
documentada para efectos contables en nuestra contabilidad, sino que también tenemos que respaldarlo a nivel legal con las actas que correspondan, siempre haciendo referencia al artículo de la ley, ¿verdad? Tanto en el tema de renta como en el tema del IVA, justamente para poder eventualmente evidenciar ante la administración que estamos haciendo uso del beneficio que está establecido en nuestra normativa tributaria. Ahora bien, hay un tema de interpretaciones, como les comentaba. Tenemos 4 interpretaciones, ¿verdad? 4 oficios que la DGT ya ha sacado, donde se ha ido un poquito tal vez como aclarando ciertos vacíos que teníamos, ¿verdad? Ciertas dudas que teníamos acerca del uso y el tratamiento de esta figura y sobre todo cuál va a ser la interpretación que la administración tributaria nos pueda llegar a brindar, ¿verdad? En caso de una fiscalización. Tenemos el oficio que es el DGT 2223 del 2019, donde justamente se trata de 2 sociedades, ¿verdad? Que lo que tienen son bienes inmuebles registrados a su nombre. Cada una de estas sociedades lo que realiza es el alquiler de estos inmuebles, pagan sus impuestos de forma mensual en la declaración de 125 porque están sujetas a rentas de capital inmobiliario y lo que se va a realizar es justamente la fusión de las sociedades. En la consulta planteada por el cliente se explica, ¿verdad?, de que por un tema operativo es demasiado costoso, ¿verdad?, tener a las 2 sociedades de forma separada, por lo cual se quiere unificar todos los bienes para que sigan operando todos los bienes de forma independiente como lo han venido haciendo al día de hoy, pero todo, digamos, en cabeza de una única sociedad. Y justamente lo que se llega a preguntar en este caso, ¿verdad?, es que si en este proceso de fusión se realiza la ganancia de capital y si esa fusión como tal y esa ganancia de capital está sujeta al pago de impuestos. Y la administración lo que dice es que pues se entiende de que la transacción como tal hay un tema de continuidad, de motivo económico, de neutralidad fiscal y se están respetando los valores contables en libro existentes para llevar a cabo la transacción, por lo cual la ganancia se considera como no realizada y justamente se da el diferimiento de esa, por lo cual en un proceso de fusión bajo estas características no se genera la ganancia de capital, por lo cual no se tiene que realizar el pago ni del 2.25 ni del 15% de la utilidad como corresponde. Otro de los oficios que tenemos es la DGT 601 del 2020, que justamente lo que se trata de hacer es igual un escenario parecido, es una fusión por absorción. Lo que se dice es que se realiza esta fusión por absorción en total apego a las disposiciones establecidas en nuestro artículo 27.4, o sea, utilizando la figura de reorganización empresarial. Y la pregunta que realiza aquí el contribuyente es, si el día de mañana yo tomo alguno de los activos que fueron sujetos de este proceso de fusión y lo vendo, puedo aplicar el 2.25 del precio de venta. Recordemos que el 2.25 del precio de venta se puede utilizar en aquellos activos que yo los tengo antes de la entrada en vigencia de la reforma, o sea, antes del 1 de julio del 2019. Un activo, estemos hablando de un activo, por ejemplo, un bien inmueble, un edificio que tengamos que no haya sufrido ningún cambio a nivel del registro. En este caso, si es una fusión, ¿verdad? Y el activo lo estamos pasando de la sociedad, de una sociedad a otra, para dejarlo registrado en esa sociedad que va a prevalecer. En este caso, la administración lo que está estableciendo es que si lo hacemos en total apego a las disposiciones de la ley, no se entiende como realizada la ganancia, por lo cual esa primera transacción no se entiende como una primera venta y puedo utilizar el 2.25 del precio de venta el día de mañana cuando se realiza alguna transacción económica. Ahora bien, esta es tal vez una de los oficios más grandes que tenemos, donde la DGT pues trata de realizar un poquito el análisis de una situación que se presenta y es muy similar a la situación que yo les comentaba, ¿verdad? Tenemos 2 sociedades, una se dedica a una actividad agrícola y los socios deciden poner otra sociedad, constituir otra sociedad
que se va a encargar del tratamiento de desechos sólidos a la otra empresa que se dedica a la actividad agrícola. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, esta sociedad que se encarga del tratamiento de desechos, pues no dan los resultados que se esperaban, empieza a presentar pérdidas en muchos periodos consecutivos. Entonces, uno de los socios lo que dice es, yo me voy a apartar totalmente del negocio, voy a seguir en mi otra sociedad realizando en esa sociedad de forma independiente el tratamiento de desechos, por lo cual se entiende que ya no se va a hacer la contratación de servicios entre las sociedades y esa sociedad pues eventualmente si ya tenía pérdidas al día de hoy pues posiblemente va a incrementar el tema de las pérdidas a lo largo de los años. Entonces, al final, ¿qué es lo que responde la administración tributaria? Que en este caso no se cumple con uno de los principios básicos que nos establece la ley, que es la continuidad en el negocio. Ellos están diciendo, usted lo que está haciendo es saliéndose del negocio porque sencillamente el negocio no está dando los resultados esperados. Usted está vendiendo su participación accionaria al socio que queda y ese negocio como tal, usted de forma independiente lo va a realizar en otro lado. Es decir, no está continuando con esa actividad que tenemos en esa sociedad en específico. Y justamente por eso es que al final la administración en este caso lo que dice es que en este caso no se configura los supuestos para llevar a cabo una reorganización empresarial y cumplir con el beneficio de la ley, por lo cual la transacción como tal, esa cesión de las acciones, sí está sujeta al pago del 2.25 del precio de venta. Y otra cosa importante tal vez en este oficio es que desgraciadamente tal vez a la hora de que se plantea la consulta, para la administración en este caso o para la dirección en este caso más bien no se cumple con toda la explicación y justificación de los 4 puntos que hemos venido hablando. La DGT al final lo que concluye es que no se logra explicar cuál es el motivo económico válido, no queda documentado de forma correcta cuál es la razón de negocio por la cual se está llevando a cabo esta transacción. Indica que tema de neutralidad fiscal, pues si bien es cierto, estamos dejando morir una sociedad, ¿verdad? No se cumple con lo que es el tema de continuidad de negocio, o sea, estamos dejando una sociedad que podría ser operativa al 100%, que si bien es cierto, los resultados no han sido los mejores, se está dejando totalmente de lado para realizar de forma independiente esa actividad en una sociedad operativa. Entonces, en este caso se dice que no se cumplen con los puntos establecidos de continuidad de negocio y el tema de valor en libros, ¿verdad? Lo que dice es que desgraciadamente tampoco se le evidencia a nivel de la consulta cuál es el medio por el cual se lleva a cabo esta transacción, si se respeta o no el tema de los valores en libros, por lo cual la consulta, al no estar justificada y la transacción como tal no estar justificada de forma correspondiente, no se acepta la utilización de la figura de reorganización empresarial y en este caso nos indica que efectivamente la transacción está sujeta al pago del 2.25 del precio de venta. Y por último, lo que tenemos es una resolución, de hecho es la más actual, un oficio, que es el más actual que ha salido, que es el 0294 del 2022, y lo que realiza el contribuyente es la consulta de que si yo por apegarme realizar un traspaso de activos, ¿verdad? De bienes inmuebles en este caso. Recordemos que los bienes inmuebles, todo cambio a nivel de dominio tiene que quedar establecido, ¿verdad? Por medio de una escritura pública y tiene que ser presentada ante el registro para que se haga la modificación correspondiente, que si ese cambio de dominio de un bien inmueble puede estar también respaldado bajo la figura de reorganización empresarial y no pagar el impuesto de traspaso. En este caso, no. Recordemos que en este caso, toda transacción en Costa Rica donde se dé, puede ser un traspaso directo o un traspaso indirecto, ¿verdad? Que estamos hablando de una cesión de acciones, de una sociedad que tiene bienes inmuebles. Todo traspaso, tanto directo como indirecto, que se dé de bienes inmuebles, va a estar sujeto al pago del impuesto de traspaso. Al día de hoy no tenemos todavía ninguna exención, digamos, en el pago de este impuesto, por lo cual el tema de la reorganización empresarial únicamente nos va a aplicar para el pago de ganancias de capital, del impuesto de ganancias de capital, y para el pago del IVA en transacciones que estén sujetas a este impuesto. Pero lo que es el impuesto de traspaso, en cualquier transacción de reorganización empresarial, tenemos eventualmente que cancelarlo siempre y cuando, ¿verdad? Si estamos hablando de traspaso indirecto, que sea una cesión mayor al 51% de las acciones, y si es un traspaso directo, ahí sí, pues no tenemos forma eventualmente de justificarlo y con mucha más razón tenemos que cancelar el impuesto correspondiente. Ahora bien,
Bueno, ya vamos a entrar con lo que es la parte de las conclusiones como tal, que en este caso quien nos va a colaborar es Natalia. Vamos a hacer un pequeño resumen de todos los puntos importantes que hemos conversado al día de hoy y eventualmente ya al final de la presentación, pues cualquier consulta que ustedes tengan, con todo gusto. Bueno, gracias, Dilana. Entonces, vamos a pasar muy rápido por algunos puntos. Efectivamente, para resumir, tal vez lo más importante. Lo primero sería recalcar que el concepto de motivo económico válido pues engloba más que lo que se entiende por una mera, digamos, ventaja fiscal. Es decir, que es posible que los motivos que lleven a una sociedad a reorganizarse, y usualmente es así, pues están enfocados a un beneficio económico o productivo, ¿verdad? Que puede entenderse como motivo económico válido una operación de reorganización empresarial con diversas ventajas económicas, entre las que tienen cabida las de naturaleza fiscal, siempre que éstas no sean de una importancia vital o preponderante para justificar la operación. Que la lista enumerada en el artículo 27 quater, que también se menciona en el artículo 9, inciso 4 de la ley de IVA, pues no es taxativo, sino que es meramente ejemplificativo, y que también estas figuras que aparecen en esos artículos, pues no por sí mismas o no por sí solas configuran un supuesto de reorganización empresarial. O sea, no siempre que hay una fusión va a ser una reorganización empresarial, ni por el simple hecho de ser fusión, pues va a tener esta naturaleza, ¿verdad? Que cada caso tiene que analizarse de forma independiente y de forma integral para determinar si se cuenta con un motivo económico válido, y además que cuenta con los otros requisitos que les comentamos. Y no solo es saber que tengo la justificación debida y que me estoy apegando a los principios, a los requisitos, sino saber que lo estoy estructurando y documentando de forma tal que lo voy a poder probar en caso de ser necesario. Que para que se configure un supuesto de reorganización pues empresarial se requiere la existencia de un motivo económico válido, procurar la neutralidad fiscal y la continuidad del negocio. También tenemos la necesidad de realizar las transacciones a valor en libros, mantener esos valores históricos para que en un futuro podamos determinar posibles ganancias de capital o pérdidas de capital. También la reorganización pues no contempla un supuesto de exención del impuesto sobre las ganancias de capital, como lo dijo Dilana muy bien, sino que lo que dispone es un diferimiento del pago de este impuesto. Como consecuencia justamente de esto, pues se mantiene el derecho de aplicar la tarifa del 2.25% para el impuesto de ganancias de capital cuando se cumplen los requisitos que nos comentaba Dilana. Las operaciones realizadas bajo reorganización empresarial no están sujetas al pago del IVA, y el crédito de impuesto no prescrito puede ser aplicado o devuelto al nuevo titular. Y por último, que en la reorganización empresarial se debe cancelar el impuesto de traspaso, ya sea directo o indirecto, que era esto último que nos explicaba Dilana, siempre que se dé el cambio de control en bienes inmuebles, ya sea de forma directa o de forma indirecta, ¿verdad? Y muchas gracias. De nuestra parte, esto sería. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto podemos contestar. Y igual quedamos a entera disposición por si quisieran ver algún caso específico en algún momento. Muchas gracias a David Morales, Natalia Ramírez y Dilana Barrientos por la explicación de esta mañana. Vamos a iniciar con el periodo de consultas. Una de ellas dice: buenos días, cuando en una empresa familiar se hace un traspaso de acciones entre un familiar a otro, como por ejemplo de papás a hijos, ¿se puede aplicar reorganización para no aplicar la venta y la renta de capital? Sí, vamos a ver, en este caso recordemos que, bueno, tenemos dos figuras, ¿verdad? Eventualmente para hacer lo que es el traspaso de activos, eventualmente por temas patrimoniales y entre familias, que es el tema de herencia, ¿verdad? Que eso funciona eventualmente ya cuando la persona que es dueña de los activos pues murió y se deja, puede ser un tema de testamento, un fideicomiso y demás. O podemos trabajar con la figura de donación. Recordemos que las donaciones en Costa Rica no están grabadas eventualmente con el pago de impuestos. Entonces, perfectamente lo que hay que hacer es las donaciones tienen que estar respaldadas por medio de escritura pública para que tengan todas las formalidades de ley
Nada más que aquí el problema que vamos a tener es que una donación como tal no tiene un valor de referencia, ¿verdad? Nosotros hacemos una donación que es un traspaso a título gratuito y esa persona que recibe eventualmente bien, si estamos hablando de temas patrimoniales, por ejemplo, la casa donde nosotros vivimos, no hay ningún problema. Cuando yo venda la casa, igual esa ganancia que se genere no va a pagar impuestos en Costa Rica. Pero, ¿qué pasa si lo que se está haciendo es la donación, por ejemplo, de un apartamento que se tiene alquilado? ¿Verdad? Si esa persona el día de mañana quiere vender ese apartamento, no va a tener ningún tema de costo asignado porque las donaciones, desgraciadamente, al hacerse a título gratuito, ¿verdad? El costo que tenemos en la contabilidad es cero. Pero eventualmente para este tipo de transacciones que se dan entre temas, digamos, familiares, producto de temas patrimoniales, por ejemplo, la cesión de un activo del papá a sus hijos, pues perfectamente se puede utilizar la figura de donación y en ese caso no pagaría impuestos en Costa Rica. Gracias, Dilana. Otra de las consultas que tenemos acá nos dice, la justificación del motivo económicamente válido se da antes de realizar la operación o posteriormente. ¿Cómo lo documento? Gracias, Catherine. Pues efectivamente, esto yo diría que es como hacer una tesis. Esto lleva bastante planeación, lleva bastante tiempo de planificación. Hay que hacer un análisis antes de todos los procesos que se vayan a realizar, de todas las operaciones que se vayan a realizar, documentarlas, qué sé yo, ya nos enunciaba Dilana todas las cosas que podemos o que debemos documentar, actas de asamblea, acuerdos de junta directiva, eh, tener muy bien documentados todo lo que tenga que ver con traspasos, eh, qué sé yo. Toda la documentación que incluya la operación y eventualmente si uno es objeto de fiscalización, pues ahí tenemos que tener todo listo para poder probarlo. Pero básicamente conlleva un trabajo bastante profundo de planificación y de esta forma dictaminar si estamos ante un proceso de reorganización y principalmente si tenemos los elementos suficientes para justificarlo. Muchas gracias, David. Otra de las consultas que tenemos por acá que nos hacen llegar dice, la reorganización empresarial en caso de fusiones y adquisiciones procede solo entre partes relacionadas y empresas de grupo, o bien procede en cualquier caso. Ok, aquí es un punto, de hecho, la pregunta está bastante interesante porque nos permite tal vez ampliar un poquito con el tema de los requisitos. Reorganización empresarial para que se llegue a realizar y poder aplicar todos los temas, ¿verdad?, de los requisitos que establece la ley y poder aprovechar el tema del beneficio. Recordemos que reorganización prácticamente, si yo tengo 3 sociedades con activos diferentes, ¿verdad?, indiferentemente cómo sea la composición accionaria ruido, prácticamente es pasar un activo de una bolsa a la otra. Yo lo que estoy haciendo es un tema de acomodo, ¿verdad?, entre mi grupo económico como tal. Entonces, ¿cuál es otro de los requisitos que nosotros necesitamos mantener en un tema de esas transacciones de reorganización? Que haya igualdad de socios. Es decir, si nosotros tenemos una sociedad donde de arriba tenemos el socio A y el socio B y tenemos otra sociedad con la que tal vez llevamos a cabo muchas operaciones comerciales, ¿verdad? Y esa sociedad está constituida por el socio D y el socio E, yo no puedo realizar la fusión de esas sociedades y apegarnos al concepto de reorganización empresarial. Para que yo pueda utilizar ese concepto y esa figura y utilizar el beneficio que me da la ley, tengo que tener igualdad de socios a nivel, digamos, societario de cada una de las sociedades. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 2 sociedades, el socio A y el socio B tienen que ser también accionistas de la otra sociedad con la que yo me voy a fusionar. No podríamos realizar una transacción entre sociedades que tengan participaciones accionarias diferentes o que tengan socios distintos, porque ya la transacción como tal se nos vuelve meramente en una transacción comercial, porque al unificar las 2 sociedades, sus 2 activos, pasivos y patrimonio, estaría incluyendo un tercer accionista o un cuarto accionista en la figura que no estaba inicialmente contemplado, por lo cual toda la cesión de participaciones, fusiones por absorción, ¿verdad? Y demás que podamos tener para que se lleve a cabo y se pueda cumplir con el tema de reorganización, tenemos que tener igualdad de socios en las sociedades que están involucradas en la transacción como tal. Gracias, Dilana. Y la última consulta que tenemos dice, ¿qué pasa si en una fusión por absorción el accionista de la empresa que desaparece no recibe una ganancia, sino que solo recibe acciones de la sociedad
prevaleciente? Vamos a ver, tal vez si lo enfocamos a esta consulta, de hecho la respuesta es muy similar a lo que acabamos de conversar, ¿verdad? Si nosotros lo que estamos haciendo es fusionando dos sociedades y entra un tercer accionista, ¿verdad? Que lo que va a hacer es recibir acciones de la sociedad que prevalece, esa transacción no la podríamos manejar bajo el concepto de reorganización, porque lo que estamos haciendo es involucrando un tercer accionista en una sociedad donde no tenemos justamente ese tema de continuidad del negocio y sobre todo el tema de igualdad accionaria o comunidad de accionistas que se necesita para poder llevar una transacción. Entonces, en el momento en que nosotros realizamos una fusión, prevalece una sociedad y estamos incorporando un accionista nuevo que no estaba en la composición accionaria inicial de esa sociedad, desgraciadamente se nos sale totalmente del tema de reorganización empresarial. Y lo que podría pasar, recordemos que esto es meramente un tema de que si la administración no lo llega a identificar el día de mañana, si nos hacen una fiscalización y determinan que hay un tercer socio, ¿verdad?, que ingresa en una sociedad como con una participación accionaria que antes no tenía, pues efectivamente puede llegar a tener una determinación por parte de la administración diciéndonos que efectivamente se realizó la ganancia de capital y que toda esa transacción como tal está sujeta al 2.25 eventualmente o al 15% de la utilidad, dependiendo de cuál sea la condición, ¿verdad? Para ver si nos aplica el beneficio del 2.25 o el 15% como tal. Muchas gracias, Dilana. El tema de esta mañana, alcances y aplicaciones de la reorganización empresarial. Este tema fue impartido por Dilana Barrientos, gerente de impuestos y legal, Natalia Ramírez, senior legal, y David Morales, senior legal, los tres de la firma Grant Thornton. Les recordamos que si ustedes desean repasar una vez más este evento, lo podrán encontrar en nuestras diferentes plataformas de redes sociales y en la plataforma de YouTube, donde nos pueden encontrar como Grant Thornton Costa Rica. Antes de despedirnos, vamos a escuchar unas palabras de cierre por parte de nuestros expositores. Iniciamos con David Morales, senior legal. David. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana. Estamos a su disposición y cualquier duda, contactarnos al correo o por las vías de contacto preestablecidas por Grant Thornton. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Ahora vamos a escuchar las palabras de cierre también de Natalia Ramírez, senior legal. Natalia. Bueno, muchas gracias, Catherine. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Aquí nada más dejar como último mensaje que este tema de reorganización empresarial es importante el análisis, es importante la estructuración y es importante la documentación. Se requiere asesoría para estos temas y con muchísimo gusto podemos pues asistirles en lo que necesiten, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Dilana Barrientos, gerente de impuestos y legal. Dilana. Bueno, muchísimas gracias, Catherine. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy, ¿verdad? Como hemos comentado a lo largo de este webinar, el tema de reorganización es un tema nuevo, un tema novedoso, donde tenemos muy pocos oficios y muy pocas resoluciones por parte de la administración. Entonces, como siempre, quedamos para servirles eventualmente cualquier caso. Si tienen alguna idea de algún negocio que se pueda llevar a cabo por medio de reorganización, como decía Natalia, ¿verdad? Es importante asesorarse porque hay aspectos que, si bien es cierto, es una transacción legal, tiene aspectos tributarios bastante importantes y la idea, como siempre, es respaldar las transacciones lo más posible, eventualmente por algún tema de alguna fiscalización. Entonces, como siempre, quedamos a las órdenes y en todo lo que les podamos colaborar con muchísimo gusto. Muchas gracias, Dilana, y a ustedes también recordarles el tema que tenemos para nuestra próxima semana, que es ¿qué es el estándar común de reporte y cuál es la información financiera que se comparte internacionalmente para efectos fiscales? El tema será impartido por Rafael González, socio de impuestos y legal, y Alonso Erac, director de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más y nos vemos en nuestro próximo evento. Que tengan un muy bonito día.